En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Con la lectura del Santo Evangelio se borran nuestros pecados. Pueden sentarse. Muy buenos días a todos, paz y bien. Y felicidades este día después de la independencia a todos ustedes. Hoy estamos en una situación en que la lectura de la Sagrada Escritura nos está haciendo una reflexión sobre la fe. Yo vi en el diario del 15 de que un señor en su carro ya había caído como 70 metros fuera de un barranco y sobrevivió, gracias a Dios. Para saber cómo era el accidente. Pero vamos a suponer de que un tipo estaba, por desgracia, había caído sobre un barranco y en su caída agarra, pues, digamos, un raíz de un árbol que estaba fuera del barranco y está ahí sobre, pues, si va a caer, va a morir. Entonces grita: ayúdame, ayúdame, Señor. Y después una voz viene del cielo: José, soy yo tu Dios, te voy a salvar. Ahora, Señor, ayúdame. Tienes que suelta de la raíz que estás agarrando. Y se queda José un ratito y dice: ¿hay alguien además que me puede ayudar? Es que no tenía la confianza de soltar.
para escuchar y seguir la voz de Dios que le había llamado. En la primera lectura tenemos las palabras del profeta Isaías. Él estaba describiendo lo que sería el Mesías, ¿verdad? Mesías va a ser una persona rechazada por el pueblo, y va a sufrir mucho, pero con su sufrimiento va a llevar a muchos a la salvación. Antes de hablar sobre Santiago, es más bien pensar cómo entra esa idea, cómo entra la idea de la confianza en Dios. Vamos a recordar de que el demonio en Génesis estaba diciendo a Adán y Eva de que tenía que no escuchar, tener confianza en mí, decía. Tener confianza en ti mismo. Tú sabes bien de que si vas a comer de este árbol, vas a tener sabiduría igual que Dios. Y entonces, por tener la confianza en sí mismo, Adán y Eva, ellos comen. No tenían confianza en el Señor. Y por eso la desobediencia entra por la desconfianza, por la falta de fe en Dios. Estamos, hermanos, ya en las vísperas de celebrar el año de la fe. En octubre vamos a empezar el año de la fe. Y voy a hablar un poco sobre eso dentro de un momento. Pero la idea de desconfiar en Dios viene a causa del demonio. Desde aquellos momentos con Adán y Eva, a través de toda la historia de la humanidad. Cuando entra Cristo, ya Él hace milagros. Y Él andaba ahí por los pueblos. Y la gente estaba diciendo, ha llegado Juan el Bautista nuevamente. O ya Elías esperaba. Elías, el profeta de la ley y de la promesa de Dios. Él llegó. Y entonces puede ser Jesús uno de los profetas. Cuando Cristo hizo la interrogación y pregunta a sus discípulos qué estaban escuchando, qué oían sobre Él mismo dentro de la gente. ¿Qué dice la gente que soy? ¿Quién soy yo para la gente? Porque ellos andaban muy de cerca a Cristo. Dicen que Juan el Bautista está de nuevo. Dicen que Elías, dicen que uno de los profetas. Y ahora viene la respuesta, o la pregunta de parte de Jesús para hallar la respuesta de sus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro inmediatamente dice, tú eres el Mesías. Bueno, en San Mateo, cuando Jesús escuchó la respuesta de Pedro, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Hay que tener en cuenta de que en San Marcos, el Evangelio de hoy, solamente le dice que nada. No le dice nada. Pero le dice una otra cosa a todos. De que ya el Mesías, como tú me has dicho que soy, el Mesías va a sufrir. Entonces eso no puede ser. Eso no puede ser, porque en la mente de Pedro, el Mesías iba a ser así, un libertador político, un libertador humano, terrenal, va a establecer nuevamente la grandeza de Jerusalén delante de los romanos. Pero Jesús
que es la palabra de Dios encarnada. Jesús es la palabra del profeta Isaías, ya hecha carne, de que el Mesías va a ser rechazado. Entonces explica, dice claramente sobre su vida de Mesías, porque el plan era entrar dentro de la humanidad para salvar a la humanidad desde abajo para arriba, no de arriba para abajo, es decir, no de poder fuerza, sino de humildad, de la muerte para dar vida. Y cuando él dice después, porque se puede dividir el evangelio de hoy en tres momentos. El primer momento es la pregunta, el segundo momento es Pedro y su fe de que Cristo era el Mesías, pero una explicación sobre el Mesías en la tercera parte, de que tenía que sufrir, y para tener vida hay que morir. Eso es muy difícil. Cristo dice, si quieres tener parte conmigo, tienes que llevar tu cruz, sígueme. Y eso era muy difícil para los apóstoles a entender. No fue hasta después, en Pentecostés, se dieron cuenta de las palabras que había hecho. Si tienes fe en mí, tienes que cargar con tu cruz, tienes que llevar tu cruz detrás de mí. Yo no voy a quitar tu cruz, porque a quitar tu cruz sería como si yo quitara la mía. Y sabemos bien de que Cristo pesó a su cruz cuando fue condenado. Cristo no va a quitar nuestra cruz, sino va a andar al par de cada uno de nosotros a llevar nuestra cruz durante nuestra vida cotidiana, que lleva un montón de problemas, enfermedades, tribulaciones, cualquier cosa que rezamos para que Dios quitara de nuestra vida. No, hermanos, eso no es la razón. Muchas veces nosotros cuando fuimos bautizados nos quedamos ahí. Ya Dios nos salvó y ya estuvo. Y olvidamos de nuestra obligación de vivir esa fe. Ya el año de la fe será no solamente un año de fe, sino debe ser cada momento, cada día de nuestra vida, momento de fe. Dios me habla en cada instante de mi vida y tengo que responder tal como Santiago y su comunidad, cuando había dicho, tú dices que por tu fe crees en Dios y ya estuvo. No, hermanos, tu fe debe llevarte a la caridad de ayudar a tu hermano, al amor. Si no tenemos amor por nuestra fe, la fe queda infecunda. No hay nada que pueda ser. La fe solamente palabra, yo creo en Dios, punto. Nos decimos después del Evangelio y después de la homilía, decimos, creo en Dios. Pero al creer en Dios quiere decir que yo voy a marchar dentro de la humanidad cargando mi cruz y ayudando a aquel que tiene dificultad llevando su propia cruz. Así entonces vivimos nuestra vida. Pero ¿sabe? Nuestros hermanos separados, la palabra de Dios es suficiente para ellos. Claro, hacen algunas cosas humanitarias, pero lo que falta es el misterio de la Eucaristía. No tienen allí el corazón de nuestra fe, que es la Eucaristía. Cristo mismo viene a sus vidas para fortalecerlas a que puedan seguir adelante. Ojalá que pudiéramos volver a ese misterio, a tener el misterio de Cristo en nuestra vida. Hermanos, nuestra espiritualidad es cristológica, es decir, Cristo es el centro de tu vida.
no solamente la palabra de Dios, sino Cristo en todo momento, Cristo en el hermano, Cristo en la Eucaristía, Cristo en todos los sacramentos. Y si no vivimos los sacramentos, si no guardamos los pensamientos, jamás con la palabra yo creo en Dios sirva para nada. Tenemos que tener siempre presente la idea y la realidad de la verdad y no la mentira. Mentira es lo que el demonio viene a decir. No tienes que tener confianza en Dios porque mira aquí, suficiente con que tú puedas hacer con tu propia vida. Tú tienes inteligencia y por eso tú puedes hacer tus propios juicios. Por otro lado, si hacemos esto, ya estamos muy apartados del Señor, muy apartados, porque al pensar de que solamente a través de nuestra propia confianza en mí mismo, no dejo a que Dios pueda caminar conmigo. Decía el canto de Salmo responsorial, caminaré en presencia del Señor. Es una pregunta que tenemos que hacer todos los días, especialmente durante este año de fe. ¿Vamos a caminar en presencia del Señor? Sí, Padre, vamos a caminar en presencia del Señor. Ya, aun cuando las cosas vayan a ser difíciles, un momentito. Pedro, las palabras más difíciles y las palabras más fuertes que Jesús dijo a través de todo el Evangelio, ustedes oyeron hoy. Cuando mirando a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. En ninguna otra parte del Evangelio van a ver a Jesús hablar en esa forma. Y hay que hacer la pregunta, ¿Jesús dirá eso a mí? ¿Yo cargo a Satanás en mí, en mi vida? Para que Él me dijera, apártate de mí. No quiero verte. Entonces, hermanos, vamos a reflexionar bien sobre el compromiso que ustedes hicieron y sus padres por ustedes en su bautismo, porque allí es cuando empezó esa fe. Allí es cuando ya empezó la obligación de cada uno de nosotros a seguir a Cristo. Y ojalá, cuando llevamos nuestra cruz, tengamos muy presente de que Cristo va a nuestro lado. Y viernes era la celebración de la exaltación de la cruz. Sábado, la dolorosa, la madre al pie de la cruz. Hoy, Cristo pide que sigamos, que carguemos nuestra cruz. Mañana, San Francisco de Asís recibe la estigmata, las huellas y las llagas del mismo Cristo en su cuerpo, porque Él llevó la cruz no solamente sobre su hombro, sino en su propio cuerpo. ¿Lo hará para nosotros? Depende de tu compromiso, depende de tu confianza en el Señor.